Bendiciones. Qué oportunidad tan gloriosa poder compartir una verdad más de las muchas de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Estar en contacto con Dios significa oír su hermosa voz. Dice la Biblia, el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Hoy vamos a abordar el tema, ¿han existido los justos? Es una pregunta, una reflexión. Y leemos Romanos capítulo 3, versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. En la Biblia se sabe que existen hombres descritos como justos, pero surge una pregunta. ¿Qué hacer para formar parte de la fila de los justos? En primer plano es importante tener bien definido, como dice San Juan 8:43, en el lenguaje de Dios, ¿qué es el justo? Veamos qué enseña la Biblia en Isaías capítulo 64, versículo 6. El resultado del justo en el contexto del hombre natural, sin el conocimiento de Dios. Dicha justicia, dice la Biblia, que son como trapo de inmundicia. Y no me refiero a la justicia social o como acto de generosidad. Bíblicamente, el justo es todo aquel cuya rectitud de pensamiento y comportamiento se ajusta a las condiciones de una relación determinada y bien definida, como lo hace el Señor a través del tiempo, a través de un momento histórico y por medio de su palabra. Por eso la Biblia dice, justo en sus generaciones. Significa que se debe buscar, en primer término, la ubicación en el contexto del tiempo para no errar al momento de discernir la voz de Dios. Recuerda que la Biblia está conformada por dos pactos o dos alianzas y que en este tiempo estamos bajo el nuevo pacto o bajo la nueva alianza. El antiguo pacto consta de varios períodos desde el mismo inicio de la creación hasta la llamada ley de Moisés. Y en esos períodos de tiempo consta también y conseguimos y hallamos algunos libros que contienen expresiones que para ese tiempo eran verdades, pero no para este. Y aparecen interrogantes para que podamos entenderlo. Por ejemplo, hay algunas interrogantes de los antiguos que ellos no tenían respuesta, pues no existían en su época. Job, por ejemplo, en el capítulo 23, versículo 3 expresó, ¿quién me dijera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla. Si esa pregunta te la hace a alguien, de inmediato tú le puedes responder con verdad que en Cristo. Esa pregunta ya en este tiempo tiene una respuesta. Dice la Biblia que Dios está en Cristo, el cual es Dios. Dice Romanos 9:5, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios. Entonces le aclararías que no tiene necesidad de ir a su trono, sino que Dios se despojó y vino a la tierra, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Solamente es cuestión de venir a los pies de Cristo humillado, reconociéndole en todos sus caminos. Vea que ese cuestionamiento que tenía Job para ese tiempo, ¿quién me dijera? Ya en este tiempo tiene respuesta. Por eso hablo de los contextos. Entonces la Biblia no tiene contradicciones. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Eso es un texto que se extrae solo, pero vamos a revisarlo. Pablo incluso se incluye en el contexto anterior cuando dice, ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Vea que Pablo se incluye como acusador, pero se excluye como pecador. No dice que todos estamos bajo pecado, dice todos están. Pablo está aclarando la condición de un determinado grupo en un determinado tiempo y en una determinada circunstancia. Pero no se está refiriendo a toda la humanidad cuando dice no hay justo ni aún uno. Pablo tomó una expresión del rey David dicha allá en el capítulo 14 de los Salmos, en los versículos 2 y 3. Dice, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había
algún entendido que buscara a Dios. Pero la misiva escrita y enviada a esa generación, dice el Señor en el verso 3, todos, no se refiere a la humanidad entera. Se desviaron a una, se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Será que Dios no lo sabía que tuvo que mirar? Obviamente no, pues Él es omnisciente, absolutamente todo lo sabe. Esa frase, miró sobre los hijos de los hombres, es para indicar que su referencia era a un grupo específico de la humanidad. Tristemente, muchos han tomado este versículo para tratar de justificar sus faltas, sus transgresiones y sus pecados premeditados, diciendo, no hay justo ni aún uno. Por tanto, no se debe tomar el texto de Romanos 3:10 como un bloque para pretender decir o afirmar a la ligera que no han existido los justos o que no hay justos en este tiempo. Mateo 23:35 presenta a Abel como el justo. Génesis 6:9 se refiere a Noé como varón justo y perfecto en sus generaciones, es decir, en sus tiempos. Con Dios caminó Noé. En el capítulo siguiente, en el versículo 1, el Señor da testimonio que la razón por la cual Noé fue salvo del diluvio es porque lo vio justo delante de él en aquella generación. No es que Dios tenga consentidos. Y otra evidencia, a pesar de que era un hombre que vivía en medio de Sodoma y Gomorra, que eran ciudades perversas, y todas aquellas ciudades paganas que habían a su alrededor, fue Lot. Declara en Génesis capítulo 18, versículos 23 y 24, refiriéndose al diálogo entre Abraham y Dios manifestado en teofanía. Y le pregunta, ¿destruirás también al justo con el impío? Dice el verso 32, le responde el Señor, no la destruiré por amor a los 10 justos. Y efectivamente no había esa cantidad. Pero el hecho de no destruir a Lot y a sus 2 hijas significa que ellos eran justos en esa generación. El rey David, en el Salmo capítulo 1, versículos 5 y 6, refiere a la congregación de los justos y considera que Dios conoce el camino de estos. Y en el capítulo 5, versículo 12, deja testimonio que el Señor bendice y rodea al justo con su escudo. Y ya terminada su doxología, en el Salmo 140, en el versículo 13, dice de manera explícita y afirmativa, ciertamente los justos alabarán tu nombre. Dice el mismo Señor en Mateo capítulo 13, versículo 17, y nótese cómo el Señor mismo se refirió a los justos que muchos de los profetas y justos de la antigüedad desearon ver. Acerca de su manifestación, dice, anhelaron conocerlo. Oír esa buena nueva, dice, pero no lo lograron porque no era para ellos. Entonces, el Señor en Mateo capítulo 5, versículo 45, hace una diferenciación de la humanidad al referirse que Él hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Observe que son 4 categorías, malos, buenos, justos e injustos. En el contexto social y moral, efectivamente existen personas buenas y de buena actitud, pero también existen personas de mala actitud. Pero en el ámbito espiritual solo hay 2 grupos, los justos e injustos, refiriéndose a los primeros como aquellos que han llegado a los pies de Cristo. Dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 11, y estos erais algunos, mas ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados por el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Significa que en este nuevo pacto de gracia, el hombre solo puede llegar a ser justo al momento en que se acerca al Señor, acepta su glorioso evangelio y decide practicar la justicia modelada por Jesucristo. Él es nuestro prototipo para este tiempo dispensacional. Dice 1 de Juan capítulo 2 versículo 28, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia, es decir, todo el que la practica refiriéndose a llevar una vida semejante al Señor, dice, es nacido de Él. Si estás entre los malos, los buenos
o los injustos, hay una buena noticia. Acércate a Jesucristo para dejar que Él controle tu vida. Busca la justificación en el nombre de Jesucristo para formar parte de los justos. Y si consideras que ya has sido justificado por el Señor, mantente firme, porque hay grandes promesas. La invitación sigue abierta a estar en contacto con la verdad y recuerda, no pierdas la oportunidad de vivir entre los justos. Si te conviertes en un hacedor de la voz de Dios por la fe, serás justificado y vivirás eternamente con Cristo. Tu conexión con Cristo, con la verdad, es factor determinante para que existas como un justo sobre la tierra y puedas vivir y morir con una gran esperanza, pero depende de ti. Hasta una próxima oportunidad, Dios mediante, su hermano y amigo, Pastor Arnoldo Rincón. Bendiciones.